Vos que nos estás siguiendo cada día y que sabés perfectamente que estamos desde el jueves muy temprano en esta Expo Luján 2024, seguramente recordás que estábamos caminando en la carpa central por uno de los pasillos y nos detuvimos. Y allí estuvimos conversando acerca de cómo es el proceso de destilación, en ese momento en particular, del gin. Una bebida que se ha transformado en tan demandada en los últimos tiempos, sobre todo por toda una generación a través del denominado gin tonic. Está con nosotros, acompañándonos ahora en el piso, aquí en este estudio móvil, Leonardo Santizo, él es CEO de Brightfield. Gracias por sentarte aquí junto a nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, vayamos desde el origen. ¿Cómo comienza la empresa? ¿Fue un sueño hecho realidad? ¿Viajaste y dijiste, cómo es el tema? Mira, yo cuando más o menos teníamos 25, 26 años, me fui a vivir a Estados Unidos. Y vivimos más o menos 5 años, 6 años, y cuando decidimos volver me quedó siempre, yo soy abogado, me dedico al derecho, me quedó siempre con la idea de producir whisky al estilo americano, producir un buen whisky nacional. Y me acuerdo en mi infancia no había buenos whiskies, y empecé a hacer un research y empezaron a ver como en el sur, en la Patagonia, etcétera, pero empezaron a hacer los single malts. Que los single malts, ¿qué pasaba? Había que importar la malta, porque no es la misma malta que había acá. Ahora empezaron a haber maltas nacionales para producción de whisky, pero en esa época no. Y yo quería hacer algo más que nada nacional, con producto nacional, y empecé a hacer toda una investigación en mis tiempos de ocio del estudio, ¿no? Y bueno, y en un momento dije, bueno, me gustaría tener algo bien hecho. Y ahí empecé a estudiar el clima, las cercanías, y una cosa que te comentaba hace un ratito era que no queríamos hacer algo de producir un whisky a puertas cerradas, sino queríamos que sea una experiencia para que la gente lo pueda ver, lo pueda disfrutar la planta, pueda ver cómo es el proceso, poder enseñar, hacer algo bien hecho para el público nacional. Y ahí surgió, bueno, empezamos a ver lugares, distintos lugares, y me acuerdo una vez que vine a andar en bicicleta por Jauregui, por los campos rurales, conocí Carlos Ken, y en Carlos Ken vi un pueblo que dije, da con la escenografía exacta para el whisky. Y empecé a estudiar el clima, y me daba el clima, estábamos justo el campo donde está implantada la planta, está sobre el acueducto Puelche, disculpen, que tiene un agua muy buena. Contratamos un ingeniero que le entrevistaron el otro día, el ingeniero a cargo de la planta, hizo todos los análisis del agua, y el Puelche daba el agua en muy buena calidad para producir el whisky que hacemos nosotros. Nos daba bien el clima, el agua, daba todo, y ahora decía, bueno, los granos, ¿cómo hacer los granos? Y empezamos a ver que el maíz, que es uno de los granos más importantes que usamos para la producción, se produce de muy buena calidad en los campos vecinos. Y dije, bueno, este es el lugar. Y ahí empezó todo el tema de la habilitación, la fabricación y la implementación de la planta, hasta que, bueno, ahí está, y el sueño, ese pequeño sueño de hacer algo grande se hizo. ¿Cuáles son las materias primas esenciales? Porque cuando hablamos del whisky hablamos del campo a tu vaso, on o no of the rocks. Mira, hoy en general tenés dos tipos de whisky. Tenés el whisky escocés, el single malt, o el Irish, que es single malt, que usan solo maltas, o el americano. Nosotros estamos más en un estilo americano, pero con una diferencia propia, ¿no? Porque queremos tener nuestra propia diferencia. El porcentaje más grande es el maíz. Nosotros maíz, y después usamos malta y trigo. Ahí, bueno, ahí están los secretos de cuánto usamos. A veces se puede usar trigo, se puede usar centeno. Depende el perfil que le querés dar. Eso, bueno, lo vamos hablando siempre con el ingeniero y vamos modificando, pero el grano más importante es el maíz. Después, obviamente, es la barrica. Vos, para tener un single malt, usan barricas usadas de Bourbon o de Jerez o de Oporto. Para el americano, estas barricas nuevas de Raúl americano, que son fáciles de conseguir. ¿Por qué? Porque tenemos toda la historia del vino de Mendoza que traen esas barricas. Y era mucho más fácil conseguir una barrica nueva, también es más costosa, que importar barricas usadas de los whiskies americanos, ya hechos para hacer un single malt. Y a su vez, para hacer el single malt, no quiero aburrir, pero hay No, al contrario, nos interesa el detalle. Hay que irse al sur o a climas muy parejos. ¿Por qué? Porque el single malt necesita tener una amplitud térmica pareja. En cambio, el Bourbon, que en verdad no es el Bourbon, porque el Bourbon tiene que ser solo en Estados Unidos, el americano, nuestro estilo, necesita mucho la amplitud térmica. ¿Qué significa? Que cuando haga frío haga mucho frío, cuando haga calor haga mucho calor.
Y esa amplitud térmica se da perfecto a la comparación que hicimos con la zona de Carlos Ken, con Kentucky en Estados Unidos, y nos daba que la amplitud térmica variaba muy poquito a diferencias con Kentucky. Y dijimos, bueno, es el lugar ideal para hacer este tipo de whisky. ¿Y ese estudio de campo realmente llegó a partir de esa bicicleteada? Sí, a partir de Y allí comienza el trabajo. Ahí quedó en la cabeza y empezó, y bueno, fue madurando. La pandemia ayudó mucho en esa maduración, en decir, bueno, es momento de hacer algo. Y bueno, durante la pandemia, cuando empezaron a liberar los permisos para salir, empecé a recorrer campos y bueno, y primero fui un poco para el lado de Pilar, pero después me acordaba de esa bicicleteada y dije, no, vamos para Carlos Ken. ¿Y qué características tiene la planta hoy que la transforma en única, me contabas vos? Bueno, la planta, lo que hicimos es una planta muy muy linda, muy diseñada. Se hizo especialmente para que la gente la visite. Ahora vamos a abrir para visitas a la gente. Va a haber todo el recorrido donde vamos a explicar cómo se hizo, cómo se hace el whisky, cómo se hace el gin. Van a poder degustar y tiene un bar y una sala de degustación muy grande. Y a su vez, como en un campo, te da la experiencia de la gente que viene de Capital a 70 kilómetros, entrar en un campo, oler las plantas. Hicimos un paisajismo en el frente del campo, con todas plantas nativas de la zona, con gente de viveros de la zona, con la facultad de Luján que nos hizo todo el paisajismo, y darle una versión de naturaleza y algo muy bueno a la gente que quiera visitarla. Y aparte la escenografía del Carlos Ken, esto como muy, muy hecho, muy friendly para que la gente vea y no sea un polo industrial donde ve todo máquinas, sino que sea como para disfrutar el día, tomar algo, verlo. Obviamente en la semana se trabaja de otra forma, se trabaja más industrial, ¿no? Pero es muy ameno, el bar es muy lindo, es un muy lindo lugar. Por otra parte, se trata de un lugar que tiene una gran arista gastronómica y además turística, claro, lo cual haría que esto sea viable o más posible y muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Sí, aparte otra cosa, tenés la iglesia, la Basílica de Luján, claro, y mucho turista ya no solo va a poder venir a la Basílica, sino completar el circuito en ir a la destilería a tomar algo y después ir a comer, o bueno, desarrollar de otra forma el día. Contame qué características tiene tu whisky americano que lo diferencia de cualquier otro. Y es medio secreto eso. No, sin contarme los ingredientes, digo, de la palatabilidad. Una de las cosas más importantes es que nosotros hicimos lo que te puedo contar, ¿sí?, porque todavía faltan unos anitos para sacarlo al mercado, es el estilo del alambique. Los alambiques, toda mi planta fue diseñada por nosotros y nada se compró hecho, todo se diseñó y se hizo. Los alambiques los diseñó nuestro ingeniero a cargo y los mandamos a hacer, y para hacer, no lo quiero hacer aburrido, pero para hacer whisky americano se usa el column steel. Es una columna muy alta donde se pierden los gustos. Y el ingeniero dice, no, se pierde el gusto y yo quiero que tenga más gusto. Pues más alta, más reflujo tiene y menos gusto tiene. Entonces, desasname, vos no lo querías hacer largo, hacelo largo. ¿Es cuando están destilando? Esa columna. El alambique hay dos estilos. El column steel es una columna alta que va, se va cocinando el líquido y va evaporando el alcohol, y cuanto más alto va, claro, más sabor pierde, se hace más puro. Por eso los vodkas se hacen column steel muy alta. Y nosotros usamos el pot still, que es el que se usa para el escocés, donde es mucho más bajito y no se pierde tanto gusto. Esa es la gran diferencia con el whisky americano. Pero lo hicimos a propósito. Está bien, es más lento porque cada vez que nosotros hacemos un barril tenemos que limpiar todo. En cambio, en column steel es todo continuo. Se limpia una vez cada tanto. Y acá, sí o sí, por cada barril hay que limpiar, parar la producción, limpiar todo y volver a hacerlo. Eso es una de las cosas más, la variable de la diferencia con el americano. Por otra parte, cuando hablábamos con el ingeniero que trabaja con ustedes, me decía la generación de mano de obra en Carlos Ken, claro, porque es gente local la que trabaja. Sí, tratamos de contratar toda gente de Carlos Ken y de Luján. Tratamos de hacer eso. Una pregunta más. ¿Hoy están comercializando en el mercado interno? El whisky no, sí el gin. Ahora vamos a ir al gin, pero la intención es comercializar en breve. Sí. ¿Tienen pensado algún mercado externo? Sí, ayer arreglamos para ir por exportar, porque el gin en verdad, no el whisky. El gin también, el gin es un gin muy premium que quisimos salir al mercado con gines que compiten con lo mejor europeo.
Por eso es un gin que lo pueden tomar puro, que no te quema la garganta. Es un gin muy, muy premium. La verdad que se hizo, está bien, no es el gin barato que vale 2 pesos con 50. Pero fue un gin de alta gama para demostrar que el argentino puede hacer un gin de alta gama. Y ahora nos vinieron a hablar para exportarlo a España. Y bueno, esta semana vamos a las primeras reuniones a ver si lo podemos exportar a España. Y si sale, por ahí ya el mes que viene está en España. Qué interesante. Y me hablaron de otros países, ¿no? De Paraguay, de Bolivia, de Uruguay. Y en particular en lo que respecta al gin. Yo te pregunté del americano, ¿qué lo diferencia? Más allá de ser premium, digo, al sabor. Me das un vaso de un gin tradicional, cualquiera, industrializado, y uno del tuyo. ¿Por qué me doy cuenta que ese gin con números, que es el tuyo, es diferente? Nuestro gin, primero, es la calidad. Y que es muy buena en calidad. La destilación se hace más lento, más rápido, de acuerdo con el ingeniero va viendo. Y es un gin donde no tiene cítricos. Es un gin donde es herbáceo. ¿Pero por qué se buscó el gusto herbáceo? Porque a la gente le gusta poner o un limón, o un pepino, o una mandarina, o un pomelo. Y si yo ya le pongo un perfil de fruta, de un cítrico, vos ya no vas a hacer una ensalada de fruta si le querés poner algo que no te... A vos, por ejemplo, no te gusta la naranja y ya te condiciono por si tengo gusto a naranja. Entonces la idea fue sacarle todos los cítricos y hacer un gin herbáceo. Y otra cosa que tardamos un montón en hacer la receta, por eso el 809 días se tardó la receta. Pues yo siempre, no lo sabíamos eso, bueno, 809 días tardó la receta. Con el ingeniero hablábamos que yo le decía, hasta que yo no vaya a mi bodega a la noche y lo elija entre mis bebidas, está mal hecho. Y hoy te puedo decir que hoy, casi no todos los días, pero cuando voy a mi bodeguita a la noche en casa para ver la tele, elijo mi gin, si no, no lo hubiese hecho. Porque queremos productos de muy alta calidad donde vos elijas por sobre otros. Nosotros queremos agradecerte un montón que hayas estado aquí conversando con nosotros, la amabilidad de contarnos todo esto, de brindarnos tu tiempo. ¿Por qué están en la Expo Luján? Bueno, porque Leo Boto, el intendente, estuvo en la planta, estuvo muy contento con el proyecto y nos pidió si queríamos ser parte de esto y todo lo que podemos hacer para ayudar a Leo, porque la verdad que una de las cosas muy importantes del proyecto no solo se da por la voluntad de nosotros, sino que Leo nos ayudó mucho, porque no había normativa para esto, para las habilitaciones. Y nos recontraayudó con todo su equipo para que podamos tener la planta habilitada, conseguir todos los permisos y a su vez siempre nos ayuda, porque sabe que ayuda a Luján, a Carlos Ken. Y bueno, y me dijo, me gustaría que estés, y dije, ¿cómo no voy a estar? ¿Se trata de una empresa familiar? Sí. Porque yo veo aquí que hay alguien que te está acompañando pero no sale en cámara. Sí, mi esposa. Es mi socia también. Y está recontrametida en la empresa. Qué interesante. Bueno, siempre hablamos de eso porque cuando se habla en general, nosotros que somos un canal eminentemente de nicho, como decimos, ¿no? Del sector agroindustrial, cuando uno generalmente habla de producción de agroalimentos o derivado de los mismos, siempre, si escarbamos un poquito, encontramos que hay una familia detrás. Así se trata de una empresa de maquinaria agrícola enorme o de una gran empresa, no sé, de fideos secos. Siempre si escarbas un poquito encontrás, porque en el alimento o en la bebida siempre hay algo de familiar, por eso te preguntaba. Te agradecemos enormemente el que hayas estado aquí. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme, un gusto.